Dios te ama tanto que buscará la forma de comunicarse contigo. Si tú no escuchas bien en lo espiritual, Él te va a hablar. Él va a buscar la forma de hablarte y lo va a hacer en sueño. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Escucha esto, el profeta Samuel, cuando era muy jovencito, dicen los historiadores que él era solitario. Dice la palabra que una tarde, ya de noche, en la soledad de su cuarto, Samuel escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Y la voz era muy parecida a la voz de su maestro Elí. Esto tengo que repetirlo porque es poderoso. La voz de Dios se le parecía a la voz de su maestro. La voz de Dios va a ser muy parecida a la voz de tu pastor, a la voz de tus padres, a la voz de tus líderes o a la voz de alguien que tú respetes. Este principio también aplica para los sueños. Wow, lo que te quiero decir es que normalmente un ángel enviado por Dios va a tomar la forma de algún líder que tú respetas. Dios te bendiga. Hoy serás edificado con este video porque vamos a tratar un tema bien interesante. Vamos a hablar de los ángeles que Dios envía con mensajes a través de los sueños y cómo identificar esos ángeles en medio de nuestros sueños. Muchas personas tienen preguntas referente a este tema y he reunido 3 de las preguntas más comunes. Entre ellas, ¿por qué Dios me habla en sueños? 2. ¿Por qué Dios envía ángeles a darnos mensajes? ¿Y por qué Dios no me da el mensaje directamente a mí? Y número 3, ¿cómo identificar si un ángel de Dios me está visitando en sueños? Las personas esperan ver a un ángel con alas y vestido de blanco, pero no es así. Los ángeles de Dios, lo último que ellos quieren es que tú los adores. Ellos le tienen pavor, le tienen miedo a la adoración, porque la adoración solo le pertenece a Dios. Por eso un ángel de Dios nunca va a buscar que tú le adores, pero Satanás buscará la forma de engañarte para que tú le adores. Por eso Satanás cayó del cielo, por buscar adoración. Si una persona no está preparada para ver a un ángel en su esplendor, entonces ese ángel de parte de Dios se va a ocultar, o en otras palabras, tomará otra forma. La palabra dice, la palabra revela que los ángeles tienen la habilidad dada por Dios para disfrazarse y así evitar ser adorados, mientras que los ángeles caídos toman esa habilidad para que lo adoren y para engañar. La palabra dice que los ángeles son seres inteligentes, por los cuales ellos buscarán la forma de no mostrar la gloria de Dios, la gloria que les rodea, porque ellos, al estar cerca de Dios, ellos emiten la gloria que se les pega por estar cerca de Dios. Por ejemplo, Moisés estuvo con Dios y cuando descendió del monte, su rostro brillaba tanto que el pueblo no podía mirarlo a la cara. Entonces los ángeles, lo último que quieren es que alguien los confunda con su creador. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo descubro entonces si un ángel de Dios me está dando mensajes del cielo? Si tú eres edificado con estos mensajes que subimos en esta plataforma, déjamelo saber a través de un like. Y si quieres que sigamos continuando con estos temas o con alguno en específico, déjalo en los comentarios y así le daremos continuidad a alguno de estos mensajes. Bendito sea el Señor. Volviendo al tema de hoy y respondiendo a las preguntas de por qué Dios envía ángeles para darnos mensajes o por qué Dios habla en sueños. Fuera mejor si Él me diera el mensaje a mí claro y fuerte a mi oído. La palabra dice que el Señor es espíritu y habla al espíritu del hombre. La carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces es ilógico creer que Dios hablará a la carne. Dios puede hablar como Él quiera. A Saulo le habló audiblemente. Cuando Jesús estaba bautizando también lo hizo audiblemente. A veces confundimos lo audible solo con lo físico. Dios habla audiblemente, pero habla a tu espíritu. Pero es tan idéntico el sonido físico que la forma para darse cuenta es mirando si alguien más escuchó. Mi esposa dice, solo un sordo puede decir que las personas no hablan. Alguien que no tiene desarrollado su oído espiritual no podrá escuchar. Cuando yo era niño, una gran voz me comenzó a llamar y me llamaba por mi nombre. Esa voz parecía truenos
Pero mi mamá y las personas que estaban a mi alrededor no podían oír esa voz que me llamaba. ¿Cómo así? Si esa voz para mí era muy real. Yo corría por toda la casa desesperado al escuchar esa voz, pero nadie más podía escucharla. Fíjate algo, el profeta Samuel le pasó algo parecido. Él escuchó una voz que lo llamaba y 3 veces seguidas creyó que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando, hasta que él entendió que era Dios hablándole desde su interior. Dios habla todo el tiempo, pero habla al espíritu del hombre. Como lo dije hace rato, Pedro tuvo un éxtasis, pero dice la palabra que él no entendió aquello que vio, él quedó perplejo con la visión. Pero dice la palabra que Pedro era un hombre que tenía el oído espiritual muy agudo y escuchó claramente al Espíritu Santo después de aquella visión cuando le dijo: 3 hombres te están buscando, no temas, ve con ellos, yo los he enviado. Wow, David tenía problemas para oír a Dios, era tanto el ruido que le rodeaba que le era difícil escuchar a Dios, y la única forma que David tenía para escuchar a Dios era por medio de los profetas. Pero la palabra relata que David era profeta. Esto me llama la atención. ¿Cómo así? David era profeta, pero tenía problemas para escuchar a Dios. La palabra lo declara en Hechos 2, del 29 al 30. Dice: varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero el 30 dice: pero siendo profeta. Wow, esto es muy poderoso lo que está diciendo aquí. David era profeta, pero tenía problemas para escuchar a Dios. Esto va a desafiar a muchos, pero los va a empujar a buscar más la voz de Dios. Muchos profetas hoy tienen el problema que tenía David. Les cuesta desconectarse de todo lo que nos rodea para poder desarrollar el oído espiritual. Pero pasado unos años, David madura un poco y va aprendiendo un poco cómo escuchar a Dios. Un día dice la palabra que no había profeta que le declarara a David lo que tenía que hacer. Y él se vio forzado a desconectarse para poderse conectar con Dios. Y días después, David declara algo increíble y es clave para aquellos que quieren saber cómo es la voz de Dios. David dice: cuán hermoso, oh Dios, me son tus pensamientos. Dios mío, qué misterio tan poderoso está declarando David en este salmo. Lo que él quiso decir es que Dios habla al espíritu del hombre, pero el cerebro no sabe procesar esa información que entra. ¿Y cómo lo va a manifestar? A través de un pensamiento, a través de una imagen, a través de una visión o a través de una voz interna. Escucha esto, el profeta Samuel, cuando era muy jovencito, dicen los historiadores que él era solitario. Dice la palabra que una tarde, ya de noche, en la soledad de su cuarto, Samuel escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Y la voz era muy parecida a la voz de su maestro Elí. Esto tengo que repetirlo porque es poderoso. La voz de Dios se le parecía a la voz de su maestro. La voz de Dios va a ser muy parecida a la voz de tu pastor, a la voz de tus padres, a la voz de tus líderes o a la voz de alguien que tú respetes. Este principio también aplica para los sueños. Wow, lo que te quiero decir es que normalmente un ángel enviado por Dios va a tomar la forma de algún líder que tú respetas o de alguien que te instruye. En videos anteriores yo hablé que ángeles me visitaban en sueños para enseñarme lo que era la guerra espiritual. Y uno de esos ángeles que me visitó tomaba forma de Tibio Joshua y me instruía en ese ámbito. Me llevaban a casa de brujos, fuimos a cortar cabezas, fuimos a destruir altares, fuimos a liberar personas en cárceles espirituales. Y desde que murió Tibio Joshua, ya ese ángel no volvió a tomar esa forma de Tibio Joshua. Mira ese misterio. Lo que te quiero decir o lo que quiero que tú veas es lo temeroso que son los ángeles con la idolatría. Ahora bien, Dios te ama tanto que buscará la forma de comunicarse contigo. Si tú no escuchas bien en lo espiritual, Él te va a hablar. Él va a buscar la forma de hablarte y lo va a hacer en sueño. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Presta atención aquí. Aquí no dice el pastor, el profeta. Aquí dice, pero el hombre no entiende. Job está diciendo
que Dios le habla al hombre. Yo te tengo una buena noticia. Tú no necesitas ser un pastor, tú no necesitas ser un profeta, un evangelista para que Dios te hable. Si tú lo buscas, Él te va a hablar. Dice la palabra que el que bate la leche va a sacar mantequilla. Si tú lo buscas tarde o temprano, lo vas a encontrar. En este pasaje, Job revela el misterio que te vengo diciendo. Dios habla en sueños, porque es allí el único momento que tu mente se calla. Es allí el único momento que tú haces silencio. Cuando tú te adormeces, cuando tú te acuestas, es ahí que se desconecta el hombre de todo. Dios mío, si alguien entiende este misterio, va a empezar a soñar despierto y la voz de Dios se hará realidad en tu vida. Hay dos niveles en los sueños. Son los sueños que necesitan revelación y los sueños que son claros como el agua. Pero hay sueños donde tú te ves en primera persona, sabes que eres tú, es como si te vieras por tus ojos, pero hay sueños donde tú te miras en tercera persona, te ves como a través de una cámara, de una lente o de otros ojos, pero tú sabes que eres tú el que está ahí delante. Pero esto lo vamos a dejar para una segunda parte. Esto es muy poderoso, es muy probable que alguien está siendo llevado en el espíritu y no lo sabe. Pero como les dije, esto lo vamos a dejar para una segunda parte, si Dios lo permite. Dios te bendiga, querido hermano. Mi anhelo es que tú te puedas acercar más a Dios. Él está allí en el lugar secreto esperándote. Él no se ha movido de allí. Si tú lo sientes distante, tal vez el que se movió fuiste tú. Aunque seamos infieles, Dios va a permanecer siempre fiel. Bendiciones, amado.